Leo Bloom era un hombre definido por sus rutinas. Su vida era un bucle cómodo y predecible, una corriente suave que lo llevaba de un día a otro con las mínimas complicaciones. Cada mañana, el sol se filtraba por la ventana ligeramente sucia de su cocina, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire mientras preparaba su café instantáneo. Trabajaba desde casa, en un vago empleo de entrada de datos que exigía poca de su atención, y pagaba lo suficiente para mantener su sencilla existencia. Su sudadera gastada era su uniforme, y el clic-clac de su teclado era la banda sonora de sus días. El mundo exterior, con sus ambiciones y su caos, se sentía como una película que solo veía a medias, un ruido distante que rara vez traspasaba el santuario de su pequeña casa suburbana. Sus noches seguían un guión tan rígido como las mañanas. Después de una cena que usualmente implicaba algo de microondas, Leo se retiraba a su espacio más sagrado, el jardín trasero ligeramente descuidado. Este pequeño pedazo de verde, bordeado por una valla de madera destartalada, era su reino. Era aquí donde realizaba su ritual más preciado. Con cuidado, sacaba una pequeña y ornamentada caja de madera de un ladrillo suelto en la pared del patio. Dentro, anidada en una cama de terciopelo, yacía su pipa y una pequeña bolsita de hierbas verdes y pungentes. Esta era su verdadera comunión, el momento en que su día realmente comenzaba, no con el sol, sino con el encendido de un mechero y la suave inhalación de humo. El humo era su escape, su meditación, su tranquila rebelión contra la aplastante monotonía del todo. A medida que llenaba sus pulmones, los bordes afilados del mundo se avanzaban. El perro labrador del vecino sonaba menos como una molestia y más como un instrumento de percusión que no obstante se. Los patrones en las hojas de sus setos sin podar se arremolinaban y bailaban, creando caras fugaces y formas imposibles. Leo no buscaba una introspección profunda o verdades cósmicas en esos momentos. Simplemente buscaba un breve y nebuloso respiro, una suave desconexión de cada unidad del tiempo, un pequeño bolsillo que viajaba en una realidad lo más insólita. Esta noche en particular, por fecha de 27 de enero de 2026, no fue diferente a cualquier otra. Se acomodó en su silla de jardín, el plástico que bajo su peso, y dio una larga y satisfactoria jalada a su pipa. El familiar sabor de gozo subió su mente. Observó el humo dispararse hacia el cielo crepuscular, una frágil cinta gris ascendiendo para encontrarse con las primeras estrellas tímidas. El mundo, por unos momentos de dicha, era perfecto en su imperfección. Estaba tranquilo, estaba en calma y era completamente suyo. No tenía idea de que este bucle cómodo y predecible estaba a punto de ser violenta e irrevocablemente destrozado por un visitante de los rincones más profundos y oscuros del cosmos. La paz se rompió no por un sonido, sino por una luz. Un repentino y cegador destello de verde esmeralda estalló en el cielo, tan intenso que blanqueó el mundo de cualquier otro color por un instante. Leo, a mitad de una exhalación, se encogió en su silla, con los ojos cerrados contra el resplandor abrasador. Le siguió un instante después un estruendo ensordecedor que sacudió los cimientos de su casa. Las ventanas vibraron violentamente en sus marcos, y una taza que había quedado en la mesa del patio saltó por los aires y se estrelló contra el concreto. El suelo bajo él tembló, un temblor profundo y resonante que se sintió menos como un terremoto y más como si el mundo mismo hubiera sido golpeado por un martillo colosal. Cuando el temblor se detuvo y los ecos de la explosión se desvanecieron en un zumbido en sus oídos, Leo abrió cautelosamente los ojos. El cielo volvía a su morado magullado normal, pero un rastro verde, delgado y antinatural, como una herida que gotea luz, permanecía donde había estado el destello. Se puso de pie de un salto.
su corazón latiendo a un ritmo frenético contra sus costillas. Su primer pensamiento fue un accidente de avión, o quizás una explosión de gas. Se asomó por encima de su cerca, esperando ver llamas y caos en las calles vecinas, pero todo estaba inquietantemente inmóvil. No había sirenas, ni gritos, solo el ladrido distante y confuso de todos los perros en un radio de 8 kilómetros. Volvió su atención a su propia propiedad, su mirada recorriendo el paisaje familiar de su jardín. Y entonces lo vio. En la esquina más alejada, justo donde solía estar su rosal premiado, al menos en su mente, había un cráter. No era grande, quizás de 3 metros de ancho, pero era inquietantemente perfecto. Un tazón liso y cóncavo tallado en la tierra. La tierra alrededor de su borde estaba ennegrecida y chamuscada, y un vapor extraño y delgado, con un ligero olor a ozono y azúcar quemada, se elevaba desde sus profundidades. Era una cicatriz violenta y geométrica en el suave desorden de su jardín, un pedazo de interrupción cósmica caído en su mundo mundano. Impulsado por un cóctel de miedo y una poderosa curiosidad alimentada por la hierba, Leo se arrastró hacia el agujero. Medio esperaba encontrar un cráter vacío o algún otro escombro hecho por el hombre. En cambio, el cráter estaba casi completamente vacío, salvo por un solo objeto extraño anidado en su mismo centro. Era un trozo de algo que parecía roca, pero también tierra. Era increíblemente negro, un mate devorador de luz que parecía absorber el crepúsculo. Pulsaba con una tenue luminiscencia interna, un suave y rítmico brillo violeta que parecía latir al ritmo de su propio corazón acelerado. Esto no era un pedazo de un satélite, era algo completamente diferente, algo alienígena. La decisión se tomó un martes por la noche. Con manos temblorosas, Leo cosechó cuidadosamente uno de los cogollos más pequeños, salpicados de estrellas, de la planta de la nebulosa. Lo empaquetó en su pipa familiar, sintiendo que el acto era a la vez sacrílego y profundamente correcto. Se sentó en su silla habitual, el anillo de hongos con forma de ojos parpadeantes, observándolo con una concentración inquietante. Respiró hondo, acercó la llama a la cazoleta e inhaló. El humo era sorprendentemente suave, pero llenó sus pulmones con un fuego frío, una sensación como respirar el vacío del espacio mismo. El mundo no solo se suavizó en los bordes esta vez, se disolvió completamente en un caleidoscopio de luz y geometría que gritaba. El jardín se desvaneció, su casa se desvaneció. Ya no estaba sentado en una silla de plástico, sino flotando en un vacío sin fin, rodeado de galaxias arremolinadas y cometas de energía pura. El silencio del espacio no era silencioso en absoluto. Estaba lleno de un coro de susurros. Las voces no eran humanas. Eran gorjeos, melódicas y resonantes, hablando en un lenguaje de clics y tonos que de alguna manera él entendía perfectamente. Hablaban de soles moribundos y nebulosas nacientes, de civilizaciones que surgieron y cayeron en planetas de cristal y gas. Eran los espíritus del mundo que había sido destrozado, la conciencia de la especie que había cultivado estas plantas, ahora a la deriva en el cosmos. Estos alienígenas espectrales, a través del conducto del humo, le mostraron cosas. Vio el pasado, no solo de la Tierra, sino de incontables mundos. Vio dinosaurios con plumas de un magenta brillante, observando cómo su perdición cruzaba el cielo. Vio la construcción de las pirámides, no por esclavos, sino por sonido, bloques masivos levitando en su lugar sobre ondas de vibración enfocada. Vio el futuro, vislumbres fugaces y fracturados de lo que estaba por venir. Vio a su vecino, el señor Henderson, resbalando con una cáscara de plátano mañana por la mañana. Vio una caída del mercado de valores dentro de 3 semanas.
Vio secretos, las verdades ocultas detrás de escándalos políticos y misterios sin resolver. El universo era un libro abierto y finalmente estaba aprendiendo a leerlo. Cuando la visión disminuyó, se encontró de nuevo en su silla. La pipa se había caído de su mano inerte. El sol estaba saliendo. Había estado fuera toda la noche. Los hongos con forma de ojos estaban cerrados y los tallos azules estaban inactivos. Se sentía exhausto, pero también electrizado. El mundo ya no era un lugar soso y impredecible. Era una red de secretos, un tapiz de verdades invisibles. Y él, Leo Bloom, el fumador de datos, estaba de alguna manera en su centro. Los susurros de los alienígenas muertos todavía resonaban en su mente, no como un recuerdo, sino como una presencia permanente. Había fumado la verdad y le había reconectado el alma. La mañana después de su viaje cósmico, Leo observó con una extraña sensación de desapego cómo su vecino, el señor Henderson, salía a buscar su periódico. Tal como la visión había predicho, una cáscara de plátano desechada descuidadamente yacía en el pavimento. Leo, actuando por un impulso que no entendía del todo, simplemente gritó: «¡Cuidado con el paso, Bob!». El señor Henderson, sobresaltado, miró hacia abajo, vio la cáscara y la esquivó con un gruñido. La pequeña catástrofe fue evitada. Fue un acto de intervención pequeño, casi risible, pero para Leo fue una profunda confirmación de su nueva realidad. Las visiones eran reales, el poder era real. Comenzó a probar los límites de su nuevo conocimiento. Cada tarde, daba una pequeña calada a la pipa cósmica, solo lo suficiente para abrir el canal sin, ya sabes, disolver completamente su conciencia. Los susurros alienígenas lo guiarían. Llamó a una línea anónima de denuncias, detallando la ubicación exacta de una pieza de evidencia perdida hace mucho tiempo que resolvería un caso sin resolver de hace una década. 2 días después, fue la noticia principal en el noticiero de la noche. Usó su visión del futuro para jugar en la bolsa de valores, convirtiendo sus escasos ahorros en una pequeña fortuna de la noche a la mañana. Un acto que se sentía emocionante y sinceramente, extrañamente vacío. Se estaba convirtiendo en un fantasma en la máquina de la sociedad, una fuerza silenciosa y omnisciente, moviendo los hilos desde las sombras de su jardín suburbano. Su vida se transformó de un bucle a una serie de misiones extrañas. Veía la visión de un incendio en una casa y reportaba una fuga de gas falsa para que la familia fuera evacuada minutos antes de que comenzara el incendio. Preveía un choque múltiple en la autopista y reportaba anónimamente un bache fantasma, causando un embotellamiento que ralentizaba a todos y prevenía el accidente. Se convirtió en una leyenda urbana local, el justiciero del jardín cósmico, aunque nadie sabía su nombre. La gente hablaba de milagros, de suerte increíble, de un ángel guardián vigilando la ciudad. Leo simplemente se sentaba en su ventana, escuchando los susurros de los fantasmas de alienígenas muertos hace mucho tiempo. La absurdidad de todo esto no pasó desapercibida para él. Aquí estaba, un hombre cuya mayor ambición hace un mes era encontrar un nuevo lugar de entrega de pizzas. Ahora casualmente evitando desastres basándose en alucinaciones de fumar hierba alienígena. Tenía conversaciones con entidades que habían presenciado el nacimiento de las estrellas. Luego discutía con la máquina de autopago en el supermercado. El puro contraste entre la escala cósmica de su conocimiento y la realidad mundana de su vida era una fuente de constante y oscura comedia. Era un dios en una sudadera con capucha, un oráculo que todavía tenía que sacar los botes de reciclaje cada jueves. La visión del meteorito acercándose era diferente a cualquier otra. No fue un vistazo fugaz, sino una inmersión sostenida y aterradora.
Los susurros alienígenas se convirtieron en un solo grito unificado de advertencia, una sirena psíquica que resonaba a través del golfo del espacio y el tiempo. Leo sintió el calor fantasmal de la entrada atmosférica. Vio los océanos evaporarse y fue testigo de cómo los continentes se agrietaban y se doblaban bajo la fuerza del impacto. Vio su pequeña casa, su jardín, su mundo entero, vaporizados en un instante. Esto no era un desastre menor que pudiera evitar con una ingeniosa llamada telefónica. Esto era el Armagedón, un evento de extinción a gran escala, y estaba a solo unos meses de distancia. El pánico se apoderó de él. Por primera vez, el conocimiento se sintió como una maldición, no como un regalo. ¿Qué podría hacer él, Leo Bloom, contra un asteroide? Era un vigilante de pequeñas verdades, no un salvador de planetas. Fumó más de la planta alienígena, adentrándose más en las visiones, desesperado por una solución. Los espíritus alienígenas, sintiendo su desesperación, lo complacieron. Le mostraron la composición exacta del meteorito, su trayectoria precisa, sus debilidades estructurales. Le mostraron una compleja secuencia de eventos que involucraban trayectorias de satélites, oscuros láseres de minería espacial profunda y un programa de defensa específico y olvidado de la Guerra Fría que, si se reactivaba de una manera precisa, apenas podría desviar la roca de su curso. Armado con la verdad más importante que había recibido, Leo comenzó su campaña final y más audaz. Bajo el disfraz de Veritas, envió su nueva y aterradora profecía a cada agencia espacial y gobierno importante del planeta. Incluyó la designación del meteorito, sus coordenadas exactas y la solución increíblemente compleja. Al principio lo descartaron como un chiflado, un profeta del fin del mundo. Pero a medida que los astrónomos dirigieron sus telescopios a las coordenadas que él proporcionó, una escalofriante verdad amaneció en la comunidad científica mundial. Tenía razón, la roca estaba allí y venía. El mundo se sumió en un pánico que Leo había previsto, pero que ahora no podía detener. Pero su plan detallado, el que le susurraron los fantasmas del mundo muerto, ofrecía una pizca de esperanza. Era una apuesta arriesgada, una maniobra ridículamente compleja y peligrosa, pero era la única oportunidad que tenía. Mientras las naciones se apresuraban a colaborar, uniendo sus recursos para promulgar el protocolo Veritas, Leo se convirtió en el salvador involuntario e invisible del planeta. Observó los frenéticos preparativos sabiendo que el destino de la humanidad descansaba en un plan concebido en el patio trasero de un fumador de hierba, dictado por alienígenas muertos. Las constantes y profundas inmersiones en la conciencia cósmica estaban cobrando un precio devastador en el cuerpo físico de Leo. Cada sesión con la pipa ahora lo dejaba más débil. Sus manos temblaban, su respiración era superficial. La botánica alienígena no estaba hecha para la biología humana. Los mismos compuestos que le abrían la mente también estaban descomponiendo sistemáticamente su estructura celular. Su piel se volvió pálida y traslúcida. Su cabello comenzó a caerse a mechones, y una red de tenues venas violetas, que reflejaban el brillo del fragmento de meteorito, se hizo visible bajo su piel. Se estaba volviendo tan alienígena como el jardín que cuidaba. Él sabía que se estaba muriendo. Los susurros le habían mostrado también este futuro, una pequeña verdad personal en medio de la gran verdad cósmica. Vio cómo su propio corazón fallaba, su cuerpo colapsando en la misma silla desde la que estaba salvando el mundo. Pero no tenía elección. Los cálculos necesarios para guiar el esfuerzo de desviación eran fluidos. La trayectoria del meteoro era alterada mínimamente por las fuerzas gravitacionales y los vientos solares. Tenía que permanecer conectado, ser el conducto viviente para el flujo constante de datos actualizados de los alienígenas, alimentándolos a los científicos en tiempo real a través de sus canales anónimos.
Se estaba sacrificando, bocanada tras bocanada agonizante. El día del intento de desviación, Leo apenas podía mantenerse en pie. Arrastró su silla lo más cerca posible de la planta de la nebulosa, su cuerpo un despojo frágil y tembloroso. Dio una última y profunda calada a la pipa, y el mundo se disolvió por última vez. Mientras la humanidad contenía la respiración colectiva, viendo pantallas que mostraban la interceptación distante, Leo flotaba en el vacío, guiando los haces de energía con la voluntad concentrada del coro alienígena. Vio el láser golpear el asteroide, no para destrozarlo, sino para sobrecalentar un depósito mineral específico, creando un chorro masivo de gas que actuaría como un propulsor natural, empujando la colosal roca hacia una nueva trayectoria inofensiva. Funcionó. Una ola de celebración estalló en todo el planeta. En los centros de control de misiones, los científicos lloraron y se abrazaron. En las calles, extraños vitorearon bajo el cielo, salvados de un olvido que acababan de empezar a comprender. Celebraron su ingenio, su colaboración, su supervivencia. Pero nadie celebró a Leo Bloom. En su tranquilo jardín suburbano, mientras el mundo se regocijaba, su corazón sobrecargado dio su último y débil latido. Su cuerpo se desplomó y la pipa cayó a la tierra quemada por última vez. El vigilante del jardín cósmico, el salvador de la humanidad, murió solo. Su fallecimiento pasó completamente desapercibido para el mundo que acababa de salvar. Tras la crisis de Veritas, la humanidad entró en una nueva edad de oro de unidad. La experiencia cercana a la muerte unió a las naciones, fomentando una era sin precedentes de cooperación y paz. El nombre Veritas quedó grabado en la historia como un símbolo de misteriosa benevolencia, un héroe sin rostro para un planeta agradecido. La casa de Leo Bloom fue vendida. Las extrañas plantas muertas en el cráter de su jardín trasero fueron arrasadas y cubiertas con césped fresco por los nuevos propietarios, quienes desconocían por completo el drama cósmico que se había desarrollado allí. La Tierra, al parecer, estaba sana y salva. Pero el universo opera en una escala mucho más grande e irónica de lo que la comprensión humana puede captar. El meteorito, desviado de su camino, no había continuado simplemente hacia el vacío. Su nueva trayectoria lo había puesto en una órbita elíptica, un boomerang cósmico lanzado alrededor de un distante gigante gaseoso. Atraído por complejas fuerzas gravitacionales que ni siquiera los espíritus alienígenas podrían haber predicho, comenzó su largo y lento viaje de regreso. Décadas después, mucho después de que las celebraciones hubieran terminado y la unidad comenzara a desmoronarse, los astrónomos observaron con horror cómo la misma roca reaparecía en sus telescopios, en un nuevo, más rápido e inevitable curso de colisión. Esta vez no había plan, no había Veritas. El impacto fue absoluto. La Tierra, con toda su historia, su arte, su breve edad de oro y su héroe olvidado, fue aniquilada en un destello de fuego y polvo. El planeta se hizo añicos en 1.000 millones de pedazos, un nuevo cinturón de asteroides, donde una vez orbitó un mundo vibrante. Pero en medio de los escombros voladores, un pequeño fragmento mostró una extraña resistencia. Era un trozo de césped suburbano, un pedazo de ese jardín olvidado, fusionado por el calor y la presión imposibles de la explosión. Acunado dentro de este trozo de roca y tierra, estaba el fragmento original del meteorito, y anidadas a su alrededor, dormidas pero vivas, estaban las semillas de los tallos azules iridiscentes, los hongos oculares y el cannabis de hojas de nebulosa. Esta pequeña arca de tierra y botánica alienígena flotó a través de la silenciosa oscuridad del espacio durante eones. Viajó a través de sistemas estelares, esquivó agujeros negros y navegó en vientos solares hasta que, finalmente, fue atrapada por la atracción gravitacional de un nuevo mundo. Cruzó un cielo amarillo, un mensajero ardiente de un planeta muerto.
y se estrelló contra el suave suelo púrpura de una vasta jungla alienígena. Semanas después, mientras extrañas criaturas de 6 patas se arrastraban para investigar el cráter, vieron algo nuevo y maravilloso comenzando a brotar de la tierra ennegrecida. Una de las curiosas criaturas, un ser definido por la inhalación ritual de pólenes psicoactivos de su especie, arrancó una hoja brillante y cubierta de estrellas y la examinó con creciente fascinación. La historia estaba lista para comenzar de nuevo.